Querida familia Fundar, bienvenidos a este nuevo mes, bienvenidos a un nuevo ciclo de conferencias, de charlas, de oportunidades de mejora como seres humanos. El anterior ciclo nos correspondió hablar acerca de las emociones. ¿Cómo es que estamos identificando nuestras emociones? ¿Cómo las expresamos? ¿Cómo las afrontamos? Hoy quisiera que hiciéramos un ejercicio, una actividad práctica basados en el libro texto, el libro guía para esta sesión. Es el libro de trabajo de Louisa Hay, Ámate a ti mismo, cambiarás tu vida. Y uniendo al ciclo anterior que hablamos de las emociones, hoy vamos a hablar acerca del perdón. Este es un tallercito que la autora nos propone para trabajar el perdón. Entonces, que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque por lo general cuando hemos vivido bajo las circunstancias del consumo de alguna sustancia psicoactiva, pues por lo general al interior de las familias hay caos. Y en este caos pues se generan muchas heridas, nos lastimamos los unos a los otros. Entonces es importante trabajar el tema del perdón, no solamente por las cosas que hayan sucedido en los últimos tiempos, sino también por cosas que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas, quizás desde la infancia. Entonces por eso es importante que nos demos a la tarea de trabajar acerca del perdón. Me voy a tomar el atrevimiento de realizar el taller puntualmente como nos lo presenta o como nos lo ofrece Louisa Hay. Para todos recomendadísimo leerse su libro clave, que es Usted puede sanar su vida. Se lo recomiendo a ojo cerrado, muy bueno. Creo que el foco principal de este tipo de literatura es mejorar nuestra autoestima, ¿sí? Y siento que con la autoestima, al mejorar la autoestima, podemos mejorar muchas de las dificultades que se nos presentan en el diario vivir. Podemos, al mejorar nuestra autoestima, por supuesto que vamos a trabajar acerca de esas características codependientes y a mejorar la manera en la manera en cómo nos vinculamos siendo codependientes, transformando esas forma de relacionarnos con los demás, con las figuras significativas de nuestras vidas, para pasar de esas relaciones sobreprotectoras, controladoras, salvadoras, muy víctimas, a relaciones más funcionales, más constructoras, menos coercitivas, más de aprendizaje mutuo y de crecimiento personal. Entonces están todos pues bienvenidos. Voy a tomarme el atrevimiento de hacer todo el taller. Lo vamos a dividir en 2 sesiones para que ustedes sepan. Y pues la idea es que yo les voy dando las indicaciones y ustedes busquen un espacio tranquilo, un espacio de quietud en donde puedan llevar a cabo estos ejercicios. Y pues para quienes les interese, puedan llevar los resultados de estos ejercicios o las conclusiones que saquen de estos a sus terapeutas, quienes están ya en un proceso, ¿no? Recuerden que bueno, para quienes nos llevan siguiendo desde hace mucho tiempo, creo que ya les he explicado que esta autora, Louisa Hay, trabaja muchísimo, se centra en la transformación de las creencias que tenemos. Entonces ella nos propone una afirmación inicial, y es: perdono y soy libre. Esa es la afirmación de este taller: perdono y soy libre. Y enseguida nos menciona unos enunciados o unas frases clave que hacen parte de nuestras creencias. Aquí yo quisiera que ustedes pensaran acerca de esas situaciones que han tenido que vivir, en donde les han hecho daño o ustedes han hecho daño, donde guardan resentimientos, donde guardan dolores, ¿no? Y cuáles son esas creencias acerca de estas situaciones. Aquí ella menciona algunas, ¿no? Como: jamás lo perdonaré, no merecen ser perdonados, lo que me hicieron era imperdonable, me han arruinado la vida, lo hicieron a propósito,
Yo era tan pequeño y me hicieron tanto daño. Primero tendrán que disculparse. Mi resentimiento es una medida de seguridad porque me protege del daño. Solo los débiles perdonan. Yo tengo razón y ellos se equivocan. Todo es culpa de mis padres. Yo no tengo que perdonar a nadie. Estas son apenas algunos enunciados que ella nos propone como esas ideas o esos pensamientos que hay en nosotros cuando hablamos de perdón o cuando hablamos de algún daño que otra persona nos hizo o que nosotros mismos nos hemos hecho. Quisiera que detuvieran a pensar cuáles son esas frases célebres que ustedes tienen acerca de esas situaciones o cuáles son sus frases relacionadas al perdón. ¿En qué piensa usted? ¿Cuáles son sus pensamientos cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de daños causados o daños recibidos, de resentimiento, ¿no? Es importante que usted se tome el tiempo para pensar y las pueda escribir, ¿no? Cuando piensas en esa situación, en esas personas, en ese evento, ¿qué viene a usted? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a usted, ¿no? Para la mayoría de nosotros, pues el tema de perdón no es nada fácil, porque por supuesto que perdonar implica que antes de eso haya ocurrido un daño, ¿sí? Un daño, ya sea físico como psicológico, y pues, o material, ¿no? También puede ser. Entonces, pues sobreponerse, enfrentar, asumir y aceptar estas situaciones que hemos tenido que vivir, pues no es tan sencillo, ¿no? Dice aquí, todos necesitamos trabajar con el perdón, porque en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado algún daño, hemos experimentado algún resentimiento, ¿no? Por alguna situación, ya sea en nuestra infancia, en nuestra juventud o en nuestra adultez, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los amigos, con el jefe. Entonces, para todos esto no tiene discriminación alguna. El perdón nos abre el corazón al amor a nosotros mismos, por eso es tan importante. Nos permite, cuando trabajamos con el perdón, ¿sí? Cuando trabajamos en perdonar, más que rescatar a la persona a la que estamos perdonando, nos estamos dando la posibilidad de conectarnos con nuestro corazón y conectarnos con nuestro amor propio, ¿sí? Con nuestro amor propio. ¿Por qué? Porque cuando perdono, de alguna manera empezamos a sanar heridas, ¿no? Esas heridas internas que llevamos de batallas vividas, ¿no? Bueno, somos muchos los que llevamos años y años acarreando resentimientos. Lo que ellos nos hicieron nos inspira una actitud farisaica, propone acá, ¿sí? Siempre pensamos que la otra persona es un fariseo, ¿no? Que nos ven, o puede ser un fariseo, un Judas, un Pedro que nos negó, que nos vendió, que nos traicionó, que se lavaron las manos con nosotros. Bueno, todas esas analogías pueden llegar a nuestra mente. A esto llamo yo estar inmovilizado en la prisión del resentimiento. Así llegamos a tener razón, pero jamás llegamos a ser felices. ¿Por qué nos dice esto Luis? Porque es así. Quizás analizamos las situaciones una y otra vez y entendemos que obviamente ese daño que nos hicieron pues fue algo que pasó los límites, que fue una falta de respeto, que fue una traición, que fue pues algo que no estuvo bien, ¿sí? Y al no estar bien, pues yo puedo desde la razón explicar y justificar cómo seguir recriminando por esto que sucedió,
teniendo la razón frente al daño recibido. Claro, es verdad, o sea, no estamos diciendo que no nos han hecho daño, por supuesto que sí nos hicieron daño, pero cuando nos quedamos solamente en el nivel de la razón, solamente podemos explicar el paso a paso del daño que nos hicieron y por qué fue incorrecto, por qué tuvo que haber sido de esa manera, quizás todo el tiempo pues como señalando al otro o a la situación vivida, ¿no? Desde la razón nosotros nos justificamos en que eso que vivimos pues fue incorrecto y estuvo mal y es verdad, ¿sí? Es verdad en la mayoría de los casos, pero esas explicaciones no nos van a permitir ser felices. Al contrario, van a terminar de dañar nuestra autoestima y van a terminar por llevarnos a la amargura, ¿no? Porque si yo al analizar la situación desde la razón me doy cuenta pues que eso estuvo muy mal hecho, que es indebido, que es incorrecto, que fue un abuso, pues con eso voy a argumentar y a explicar muy bien el comportamiento del otro, ¿sí? Y eso solamente me va a llevar a mantenerme estático, quieto, ¿sí? En una posición pasiva frente a lo que sucedió. Ya me hicieron el daño, el daño ya está hecho, ya me hicieron ese daño. Yo lo justifico desde la razón, ¿sí? Con todos los argumentos habidos y por haber, y todavía reafirmo aún más que fue injusto, que fue que no debería haber ocurrido así, que fue muy grave, que fue doloroso, pero finalmente eso no me lleva a sanar, eso no lleva a que mi herida se cure, eso no me lleva a que me deje de doler, ¿sí? Quizás, bueno, aquí hay que hacer una claridad, y es que cuando yo analizo desde la razón puedo, claro, movilizar muchas cosas, y es que quizás si inicialmente yo pienso que me lo merecía, o que yo era la culpable, o que yo me lo había buscado, o que era mi responsabilidad, al analizarlo desde la razón puedo entender que muchas de esas cosas pues no son ciertas, ¿sí? Puedo darle un mejor contexto, sin embargo el tener la razón sobre esos análisis no significa que me vaya a sentir mejor. Y aquí de lo que se trata es que yo me pueda sentir mejor, ¿sí? Ok, bueno. Me parece oírte decir, pero tú no sabes lo que me hicieron, es imperdonable. No estar dispuestos a perdonar es algo demasiado terrible para hacérnoslo a nosotros mismos, ¿sí? Suficiente con el daño que ya nos hicieron otros, como para que nosotros también agreguemos más daños a nuestras vidas, ¿sí? Porque quien se queda digamos que quien se queda sin perdonar, se queda con esa espinita, ¿sí? Se queda con el dolor, se queda resentido a lo largo de la vida, se queda con el dolor, ¿no? No significa que perdonar sea igual a justificar o sea igual a tener que minimizar el daño o a tener que aceptarlo y continuar como si nada pasara. No se trata de nada de eso. El perdón va más allá de la otra persona, o sea, no quizás ni siquiera tiene que ver con esa otra persona. El proceso del perdón está enfocado en que si yo me permito perdonar, yo me voy a sentir mejor, me voy a curar mis heridas, voy a sanarme, voy a aprender de la situación, ¿sí? Y no le voy a agregar aún más daño, porque ya me hicieron daño con lo que sucedió, como para que yo día a día esté restregándome, metiéndome el dedo en la llaga, poniéndome limón, ¿sí? Para que me duela más, recordando lo ilógico o lo atrevido o lo cruel que pudieron llegar a ser con nosotros, ¿sí? Entonces, mantenernos en una postura estática
lo único que hace es que el daño crezca, aumente, que el agravio empeore. Permitirnos perdonar, teniendo en cuenta que el perdón es algo que me va a permitir a mí gestionar mi dolor, afrontar la situación, generar estrategias de cambio, sanarme, me va a permitir vivir una vida mejor, ¿sí? Me va a permitir continuar con la vida, ¿sí? Permitir que esa herida sane y se cure. Y quizás, claro, cuando está abierta pues duele, no se puede tocar, se puede infectar, tenemos que tomar medicamentos, pero cuando esta herida sana completamente ya podemos tener una vida normal, podemos ir a la piscina, podemos usar camisas de manga corta porque las otras personas nos pueden tocar, ya no tenemos que tomar medicamentos. Claro, queda la cicatriz, quedan los recuerdos de lo que sucedió, pero ya la comprensión de esa herida es diferente. La comprensión y las emociones que surgen a partir de esa herida ya son muy diferentes a cuando la herida está abierta, a cuando la herida está cerrada, ¿sí? Y eso es lo más importante que tenemos que entender con respecto al perdón, que es por nosotros, ¿sí? Bueno, el resentimiento es como tragarse diariamente una cucharadita de veneno. El incidente ya pasó hace tiempo, sí, es verdad, que ellos no se comportaron nada bien, pero aquello se terminó. A veces sentimos que si les perdonamos sus deudas, estamos diciendo que lo que nos hicieron estaba bien, y no es así. No, para nada. Para nada. Perdonar no significa aceptar lo que yo les decía o minimizar o tolerar, ¿no? Esa es otra clave. Una de las lecciones espirituales más importantes que tenemos que aprender es entender que todo el mundo hace lo mejor que es capaz de hacer en cada momento, con el entendimiento, la conciencia y el conocimiento que tiene, ¿sí? No tenía nada más para dar, no había nada más en esa persona, eso era lo que tenía que dar. La gente no puede llegar más que hasta cierto punto. Invariablemente, cualquiera que maltrate a alguien ha sido maltratado de niño. Cuanto mayor es la violencia, mayor es su propio dolor íntimo. Esto no significa que se excuse el mal comportamiento, y sin embargo, por nuestro propio crecimiento espiritual, debemos tener conciencia de que estas personas sufren. El incidente pasó y quizás ya hace mucho tiempo. Entonces, déjalo en paz. Aquí me gustaría detenerme porque es verdad. No significa que yo pueda entender que el maltratador viene de una cadena de maltratos. No significa que el daño es menor. O que como él viene de una cadena de o sea, que el maltratador viene de una cadena de maltratos, que seguramente en su familia también lo maltrataron y que la familia de él también, la anterior generación la maltrató. Eso no significa que no me tenga que doler o que sea permitido, autorizado que él me maltrate, no, para nada, sino simplemente me deja ver con qué persona estoy tratando, ¿sí? Que quizás yo estoy pidiendo demasiado a esa persona. Que quizás de esa persona pues no puedo esperar otra cosa, porque eso es lo que tiene para dar, ¿sí? Eso es lo que ha vivido, eso es lo que ha aprendido, eso es lo que está ya adentro, ¿no? Dentro de sus estrategias o habilidades para la vida. El incidente pasó y quizás ya hace mucho tiempo, entonces déjalo en paz. Permítete ser libre, sal de la prisión y asómate al sol de la vida. Si el incidente aún sigue repitiéndose, esto es muy importante. Esto sí que es importante. Si fue algo que pasó antes y ya no volvió a pasar, ok, ¿sí? Vamos a hacernos cargo y vamos a sanarnos. Pero si el incidente sigue pasando en la actualidad y continúa pasando una y otra vez, continúa repitiéndose, dice, pregúntate por qué te estimas en tan poco a ti mismo que sigues aguantando algo así. Claro, por lo general ponemos la vista o la atención en el otro,
¿sí? Si seguimos usando el caso del maltrato. La atención en el otro, en el que me maltrata. Pero aquí la invitación es a verme a mí y por qué yo sigo permitiendo que esto pase, ¿sí? ¿Por qué yo sigo tolerando esto? ¿Por qué yo sigo aquí de pie? ¿Qué me detiene? ¿Qué estará queriendo decir esta situación acerca de cómo yo me aprecio y me amo a mí misma, ¿no? ¿Por qué te quedas en esa situación? El propósito de este ejercicio es ayudarte a cultivar tu autoestima, llevándola a un nivel que solo dé entrada a tu vida a experiencias de amor, donde aprendamos no solamente a mejorar nuestra autoestima, sino a poner límites, ¿no? No pierdas el tiempo tratando de desquitarte, esto no funciona. Lo que enviamos al mundo, este nos lo devuelve siempre. Entonces, olvidémonos del pasado y aprendamos a amarnos nosotros mismos ahora. De manera que tendremos así un futuro maravilloso. La persona a quien más te cuesta perdonar es la que puede enseñarte las lecciones más valiosas. Cuando te ames a ti mismo lo suficiente para elevarte por encima de la situación de antaño, entonces la comprensión y el perdón te resultarán más fáciles. Y serás libre. ¿Te asusta acaso la libertad? Es la pregunta que hace aquí Lois. ¿Te parece más seguro seguir empantanado en tu antiguo resentimiento y en tu amargura? Pensemos, voy a volverlas a leer. ¿Te asusta acaso la libertad? ¿Te parece más seguro seguir empantanado en tu antiguo resentimiento y en tu amargura? Pensemos. Pensemos, ¿qué será más fácil? Perdonar necesita coraje, ¿sí? Necesita fortaleza y por supuesto que necesita que nosotros nos empecemos a querer, a amar, a valorar de manera tal que prefiramos cortar ese ciclo, elaborar esa situación y seguir adelante. Cuando no nos amamos, siempre queremos que el otro venga y nos pida perdón, nos repare. Pues claro que todos analizamos, queremos eso, por supuesto, pero hay ocasiones en las que eso no va a suceder porque acuérdense que tenemos que ver de quién proviene y qué podemos esperar de esa persona. A veces sí vienen y nos piden disculpas y nos tratan muy bien un tiempo, pero vuelve y juega, ¿no? Entonces ahí son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué pasa con nosotros? ¿No? ¿Qué pasaría si estuviéramos libres? ¿Qué pasaría si no tuviéramos que cargar con resentimientos? ¿Qué pasaría si nos perdonáramos y perdonáramos esa situación y comprendiéramos simplemente que nos corresponde a nosotros sanarnos nuestras heridas? Si el que nos hizo daño viene y las repara, maravilloso. Pero si eso no ocurre, no puedes estar condenado a cadena perpetua. Bueno, el trabajo en el espejo es el primer ejercicio que nos propone este taller. El trabajo en el espejo consiste en que vas a pararte delante de un espejo o a sentarte frente a un espejo y te vas a mirar fijamente a los ojos. Vas a mirarte a ti sin juzgarte, sin señalarte. No es un trabajo fácil. Inicialmente uno se siente ridículo, uno siente que eso no vale la pena, que eso no va a tener ninguna incidencia, que es absurdo, que eso para qué, pero en la realidad sí genera muchos cambios, ¿sí? Porque el primer cambio es poder ver qué tanto podemos tolerar vernos en el espejo, ¿sí? Cuando es el reflejo de nosotros mismos y quizás al que le hemos estado huyendo tanto, porque eso es una característica principal de los codependientes, ¿no? Huir de nosotros mismos. Y entonces estar cara a cara y tener que centrarnos en nosotros, permitir vernos nuestro rostro
qué está expresando nuestra mirada. Ese es un primer acto, una acción confrontativa. No es fácil, quizás salgamos huyendo, pero yo los invito a que tomen valor y hagan los ejercicios, ¿sí? Por más ridículos que parezcan, por más incómodos que se sientan, permítase hacerlo. Repítalo diariamente hasta que se le convierta en un hábito. Poder verse a usted mismo, ¿no? Es hora de encontrarnos de nuevo con nuestro amigo el espejo. Mírate a los ojos y di con convicción. Entonces, yo les invito antes de eso, bueno, se pasan enfrente del espejo, trabajan unos 5 o 10 minuticos la respiración, es decir, hacen ejercicios de respiración, inhalación, exhalación, no tan rápido, es una respiración consciente, es ver cómo entra ese oxígeno, ese aire a nuestros pulmones, a nuestro abdomen y cómo vuelve y sale por nuestra boca en tiempos ni tan lentos ni tan rápidos. Es un compás, ¿no? Para que no nos vayamos a hiperventilar, para que no nos vayamos a desmayar. Es una conexión con nosotros y que empieza a través de la respiración. Luego de haber hecho este ejercicio de respiración por 5 minutos, entonces me voy a permitir mirarme fijamente al espejo, observar nuestra mirada, nuestros ojos, cómo nos estamos, empezar a monitorear, cómo nos sentimos, qué estamos viendo, y una vez que logramos esa conexión, empezamos a repetir esto, y di con convicción: estoy dispuesto o dispuesta a perdonar. Estoy dispuesto a perdonar, ¿sí? Hay que repetirlo varias veces. Sé que es incómodo, van a hacer estos ejercicios ridículos, pero funciona. ¿Qué es lo que sientes cuando tú te dices a ti misma o a ti mismo que estás dispuesto a perdonar? ¿Qué es lo que sientes? Por favor, escríbelo. ¿Te sientes tenso o bloqueado? ¿O más bien abierto y dispuesto? Limítate a observar tus sentimientos, simplemente obsérvalos. Observa cuál es el sentimiento, si estoy bloqueada, si estoy tensa, si estoy tranquila, si estoy receptiva, si estoy dispuesta, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi sentimiento? Angustia, miedo, tristeza, alegría, entusiasmo. Bueno, haz unas cuantas inspiraciones profundas y repite el ejercicio. Vuelves y haces el mismo ejercicio, ¿sí? Respirar y después de respirar volver a repetirnos varias veces mirándonos fijamente a los ojos en el espejo y repetimos: estoy dispuesto o dispuesta a perdonar. ¿Ok? Limítate a observar los sentimientos sin juzgarlos. Recuerden, eso es muy importante. Sin juzgarlos. No es, si a mí se me dificulta como pensar que tengo que perdonar y eso me genera como un rechazo, pues simplemente lo voy a escribir, lo voy a anotar y listo. No, hasta el momento no pasó nada. Es simplemente que eso nos va a indicar cuál es nuestro estado frente a pensar en perdonar, ¿sí? Si se nos facilita o más bien se nos dificulta o si nos está doliendo mucho, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, el primer ejercicio, yo les voy a leer las preguntas. Son unas preguntas de reflexión que ustedes quiero que piensen con detenimiento, con tranquilidad y las anoten. Yo pues las voy a leer de corrido, pero ustedes pueden hacer ese ejercicio, pueden pausar el video e ir poniendo sus respuestas. Las actitudes de la familia es la primera, ¿no? Entonces la primera pregunta tiene que ver: ¿tu madre era una persona bien dispuesta a perdonar? Y respondemos: ¿tu padre era una persona bien dispuesta a perdonar o cómo era? La tercera: ¿era la amargura la forma familiar de manejar los agravios? ¿Sí? 4. ¿Cómo se desquitaba tu madre? 5. ¿Cómo se desquitaba tu padre? 6.
¿Cómo te desquitas tú? Séptimo, después de vengarte, ¿te sientes bien? ¿Por qué? Es la octava. ¿Por qué te sientes bien? Si es que te sientes bien. O si te sientes mal, ¿por qué? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? Algo que suele suceder es que cuando estamos dispuestos a perdonar y empezamos a trabajar en el perdón, eh, las personas lo noten nuestros cambios de pronto hacia ellos, de nuestros cambios de actitud, de comportamiento, y nos empiecen a preguntar qué nos sucede. En otros casos pueda que nosotros, haciendo nuestro propio ejercicio personal, lleguen en algún momento estas personas a las que tenemos en nuestra cuenta regresiva de proceso de perdón y se acerquen a nosotros y justamente nos inviten a conversar acerca de ese tema y quizás nos pidan perdón. Son cosas que pueden suceder. O finalmente esta persona se desaparezca, ¿no? Bueno, no hace falta ir a ver a la persona en cuestión para decirle que uno la perdona. No es necesario. Lo vamos a hacer con nosotros mismos, ¿sí? Para nosotros, porque acuérdense que esto lo vamos a hacer para sanarnos a nosotros. Está bien que lo hagas si deseas hacerlo, pero no es necesario. La obra principal con respecto al perdón se hace en el propio corazón, ¿sí? Es para nosotros, no para que el otro sepa, no para que los demás nos digan, ay, tan buena porque perdonaste. No es así. En raras ocasiones el perdón es para ellos. En raras ocasiones el perdón es para ellos. Entonces, si el perdón, si realmente el desatar al otro no es lo más importante, sino desatarme a mí, pues el trabajo debe estar enfocado en mí. No necesito por qué ir a decírselo, no es necesario. Y es más, la persona a quien necesitamos perdonar en ocasiones no está disponible, o se fue, o está desaparecida, o definitivamente no nos habla, o se murió. Y entonces, en esos casos, pues no estamos condenados a llevar nuestra astillita de amargura. Simplemente lo hacemos para nosotros y se acabó la historia. Si queremos escribir una carta, si queremos expresar sentimientos, y luego la quemamos, hacemos la lectura y luego la quemamos o la dejamos ir en un río, bueno, yo qué sé, la manera simbólica en la que usted quiera dejar ir todo eso. Y vuelvo y le repito, pueda que la persona esté presente, como pueda que no tengamos contacto, eso no marca la diferencia con relación a que podamos hacer el ejercicio. He oído comentar a muchas personas que cuando consiguen perdonar de verdad, 1 o 2 meses después recibieron una llamada telefónica o una carta de la misma persona, pidiéndoles a su vez perdón. Y parece que esto sucede especialmente cuando nos permitimos realizar ese trabajo en el espejo, ¿no? Ese trabajo consciente, ese trabajo de afirmaciones, de decretos, de resignificación. Bueno, ya lo siguiente que vamos a hacer es vamos a continuar trabajando con nuestro espejo, pero vamos a hacer un trabajo más puntual. Vuelvo y le repito, puede ser incómodo, pero no le saquen el cuerpo. Desen el permiso de hacerlo, prueben, nada pierden, ¿sí? Nada van a perder. La recomendación, pues, háganlo en un lugar cómodo, donde no tengan interrupciones. Ojalá si es un espejo de cuerpo completo, si se sienten más cómodos sentados, si se sienten más cómodos de pie, tengan Kleenex, si quieren pongan musiquita de relajación, una musiquita que los ponga en un estado de tranquilidad y paz, está muy bien, ¿sí? Este ejercicio, pues la indicación es que lo pueden repetir las veces que sea necesario. No quiere decir que a la primera ya vamos a ver los excelentes resultados, no, quizás nos lleve tiempo hacerlo, ¿sí? Ahora sí, nos vamos a parar frente al espejo
vamos a tener buena disposición, vamos a respirar, como les enseñé en la primera actividad. Nos vamos a mirar en un momento, vamos a hacer nuestros ejercicios de respiración, luego vamos a mirarnos por un corto tiempo frente al espejo, vamos a conectarnos con nosotros mismos, luego vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a permitir que por nuestra mente pasen aquellas personas a las cuales tengo que perdonar, ¿sí? Aquellas personas con las que tengo resentimientos, con las que tengo dolores, con las que tengo tristezas, con las que tengo una herida ahí, y vamos a permitir que estas personas pasen por nuestra imaginación. Vamos a permitir verlas, ¿sí? Ver cómo pasan estas personas, tengamos muy presentes quiénes pueden ser, puede que sea una, de pronto pueden ser muchas, ¿sí? Puede ser alguien que hace mucho tiempo no vemos, o alguien de nuestra infancia. Pensemos en esas personas que nos han hecho daño. Deja que vayan desfilando por tu mente. Después abre los ojos y empieza a hablar con cada una de ellas, ¿sí? Mirando al espejo, vas a hablar con cada una de ellas. Puedes elegir, pasaron 10 y resulta que pues el tiempo tal vez no te da, o igual puede que sea un ejercicio duro en movilización emocional, entonces no necesariamente tienes que hacer en el primer ejercicio que pasen todos. Puedes elegir uno o dos, o simplemente trabajar con uno y permitirte empezar a conversar con esa persona. Dile algo así: me has herido profundamente, pero no quiero seguir atascado en el pasado. Estoy dispuesto a perdonarte. Toma aire profundo y continúa. Te perdono y te dejo en libertad. Vuelve a respirar y finalmente di: tú eres libre y yo soy libre. Voy a repetirlo. Me has herido profundamente, pero no quiero seguir atado en el pasado. No quiero seguir estancado allí, en lo que sucedió. Estoy dispuesto a perdonarte. Tomamos aire, respiramos y continuamos. Te perdono y te dejo en libertad. Te perdono y te dejo en libertad. Vuelvo a respirar profundamente. Y finalmente digo: tú eres libre y yo soy libre. Después de hacer este ejercicio, vamos a observar cómo nos sentimos. Recuerden cómo uno se conecta para identificar cómo se está sintiendo. Quizás tengas que volver a cerrar tus ojos y hacer un escaneo de tu cuerpo. Si hay alguna parte de tu cuerpo que está contraída, si hay alguna sensación de ahogo, una sensación de miedo, de temor, si hay tristeza, permítete ver dónde está alojada, permítete conectar con lo que estás sintiendo en ese momento, ¿sí? ¿Qué viene a ti? Tensión, desánimo, se nos caen los brazos, la tensión ya se las mencioné, hay desánimo, hay angustia o miedo, hay desesperanza. ¿Qué hay en nosotros? ¿Cómo nos estamos sintiendo? O hay vacío, o nos sentimos bloqueados, no hay nada, ¿sí? Como que ni para allá ni para acá, me estoy sintiendo ridículo. ¿Qué pasa? Quizás sientas resistencia, o tal vez te sientas limpio. Si sientes resistencia, vuelve a respirar profundamente y di: estoy dispuesto a abandonar toda resistencia. Estoy dispuesto a abandonar toda resistencia. Quizás hoy puedas perdonar a varias personas, o tal vez puedas perdonar a solo una, que era lo que yo ya les había dicho. No importa, de cualquier manera que hagas el ejercicio, será la manera perfecta para ti. Perdonar
Puede ser como ir retirando las capas de una cebolla. Si te hace llorar demasiado, déjala para otro día. Siempre puedes volver a retirar otra capa. Reconócete el mérito. Valórate, felicítate por permitirte hacer este ejercicio, por permitirte irte quitando capa tras capa, ¿sí? Por permitirte sentir, por permitirte perdonar, por lo menos permitirte comenzar a hacer el ejercicio, en caso de que no lo logremos terminar. Si al finalizar el ejercicio o en la noche o más tarde, cuando usted después de terminar de hacerlo sigue sintiendo malestar, repítalo, ¿sí? Repita el ejercicio tantas veces como sea necesario. Recuerde que esto no lo va a hacer para que la otra persona se sienta mejor, lo va a hacer para que usted se sienta mejor. Cuando usted mejora su autoestima, ¿sí? Cuando usted está preocupado por usted, por sanarse usted, ya no va a importar lo que haga el otro, o si el otro se disculpa, ¿sí? O si el otro viene y le repara. A usted lo que le interesa es repararse usted y sentirse bien usted. Por supuesto que sería maravilloso que todos los que nos han hecho daño vinieran, ¿no? Y no con culpa, sino con arrepentimiento repararan el daño. Hay cosas que ya no se pueden reparar, ¿no? También tengamos en cuenta eso. O sea, hay cosas que ya no podemos solucionar, pero que podemos aplicarle el primer paso, y esa aceptación a lo que es, a lo que ya fue, ¿sí? Y permitirme, me decido firmemente a que esto que me sucedió, que me dolió, que me dañó, que me afectó, en un momento de mi vida, no me va a seguir dañando ni afectando el resto de la vida. No me va a convertir en una persona amargada, frustrada, resentida, llena de miedos. Porque el daño ya, lo que tenía que suceder, el daño que ya hizo, o sea, el daño que tenía que causar, ya lo causó. Ahora depende de usted que eso acabe, que eso termine, ¿no? Ok. Reconócete el mérito de al menos haber empezado a hacer este ejercicio. Valóralo. Date un abracito y dile bien, dite bien, está muy bien. El primer paso es el que funciona, ¿sí? El primer paso es el que me permite arrancar. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí, porque estos ejercicios implican que los podamos desarrollar a lo largo de la semana, y en la siguiente pues podamos continuar haciendo más ejercicios que nos ayuden en este trabajo del perdón. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en comunicarse con nosotros. Un abrazo y nos vemos la otra semana. Chao, chao.